Bueno, pues vamos a ir empezando y que los asistentes se vayan incorporando. Ya más o menos está estable y vamos a presentar. En primer lugar, pues voy a agradecer a todos vosotros por asistir un 6 de julio, que ya es de reconocer vuestra implicación y, por supuesto, voy a agradecer al colegio que nos permita hacer esta formación y también a los compañeros de la sección internacional que junto con la sección de Derecho Digital hemos organizado esta formación para ofrecerla a todos vosotros, para que conozcáis la nueva figura, la figura del crowdfunding como método de financiación alternativa y, por supuesto, pues a Gonzalo Navarro Ruiz, que ahora voy a presentar y al que le agradezco personalmente que esté con nosotros y veréis que vais a disfrutar de su exposición porque la capacidad comunicativa que tiene es increíble. Os presento al ponente, Gonzalo Navarro Ruiz, abogado, especializado en tecnologías disruptivas y en mercados regulados. Gonzalo ha trabajado durante más de 9 años como asesor legal del grupo BME, que para los que no los conozcáis es el operador de todos los mercados y sistemas financieros de España, por lo que su experiencia en ese sector es muy amplia y muy relevante. Actualmente es director legal de Compliance y el DPO, director de protección de datos, de un proyecto súper ambicioso que también os invito a conocer, que se llama Portfolio Stock Exchange, o como ellos también lo llaman, la bolsa de valores de la próxima generación. Además, Gonzalo también es profesor en diferentes máster en la IE Law School, en el Instituto de Formación también del propio Grupo BME y, por supuesto, en la Universidad Villanueva, donde yo tuve el placer de conocerlo, de coincidir con él y de ser su alumna, y por eso garantizo que su exposición va a ser extraordinaria. Sin más, para no alargarme mucho más, os dejo con Gonzalo, que él os va a contar sobre el método de crowdfunding, sobre como método de financiación alternativa. Nos va a dar una visión general o nos va a acercar a su definición y nos hablará también de la normativa y de las novedades que vienen y que entrarán en vigor dentro de unos meses. Como método de este webinar, os digo que si en algún momento queréis participar abriendo vuestro micro y vuestra cámara, podéis hacerlo. En todo caso, si no queréis abrir la cámara, por el chat de preguntas y respuestas podéis preguntar. Si vemos que hay demasiadas preguntas, las trasladaremos al final de la exposición para contestarlas todas ellas. Si podemos hacerlo de forma fluida, lo haremos durante la intervención. Pues sin más, Gonzalo, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por tu presentación. Lo primero de todo, bueno, pues agradecer al Colegio de Abogados de Málaga y a Nuria en concreto, pues por haber contado conmigo, ¿no?, para hacer este seminario sobre crowdfunding, y a todos vosotros que habéis sacado un ratito en vuestra complicada agenda durante el mes de julio, que es uno de los meses más complicados, bueno, pues para asistir a este webinar sobre financiación alternativa y crowdfunding, ¿no? Como comentaba Nuria, ella ya me conoce de dar las sesiones en Villanueva. Bueno, pues yo siempre soy partidario de hacer sesiones un poco interactivas, ¿vale? Que no solo hable yo, sino que también participéis vosotros, porque creo que es muy enriquecedor para todos, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación que he preparado, pues haré unas preguntas y os animo a participar bien directamente a través con el micro o si para los que seáis más tímidos, pues a través del chat. Entonces, sin más, voy a compartiros pantalla, ¿vale?, con la presentación que os he preparado y en la que, bueno, pues en la que veréis el contenido que vamos a ir viendo a lo largo de este seminario. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Gracias, Gonzalo. Genial. Vale. Bueno, pues comenzamos con las plataformas de financiación participativa. A ver,
Ahí está. Entonces, he estructurado la sesión en 5 puntos, como veis ahí. El primero de ellos, bueno, pues hablaremos un poco centraremos el concepto de qué son las plataformas de financiación participativa y qué no son, ¿vale? Diferencias con otro tipo de plataformas o mercado que a priori, bueno, pues los abogados lo podemos confundir, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Y a continuación, bueno, pues hablaremos un poco de su inclusión en la industria fintech, porque este tipo de plataformas se incluyen o podemos decir que entrarían dentro de la categoría de fintech, ¿vale? Término, bueno, pues muy utilizado hoy en día, como seguro que habéis oído, ¿no? El punto tercero lo dedicaremos al análisis de la actual regulación, ¿vale? Estas plataformas ya están reguladas desde el año 2015 por la Ley 5/2015, 27 de abril, con lo cual, bueno, pues ya existe una experiencia normativa bastante considerable sobre las mismas. El siguiente punto lo dedicaremos al estudio de la nueva regulación, que habréis visto, el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo mes de noviembre y que, bueno, pues que como veremos, no introduce demasiadas novedades con respecto ya a la regulación que tenemos actualmente a nivel nacional. Y la última parte de la sesión, pues la reservaré para dudas o comentarios que tengáis, ¿vale? Pues para revisar el chat si no ha dado tiempo o para que participéis libremente con el micrófono y os aprovechéis de mí y me hagáis todas las preguntas que queráis relacionadas con esto o con mercado de valores o con derecho digital en general, ¿vale? Siempre que lo conozca, pues os responderé y si no, lo buscaré. Concepto y finalidad. Bueno, pues para empezar, ¿qué no son las plataformas de financiación participativa? ¿Vale? Esto quiero que os quede claro porque bueno, pues es muy importante, ¿vale? A la hora de encajarlas y de cuando habléis con vuestros clientes, ¿vale? Ya sean clientes externos o si trabajáis en una empresa, pues clientes in-house. Las plataformas no son ni mercados regulados, ni sistemas multilaterales de negociación, ni sistemas organizados de contratación, ¿vale? Tanto los mercados regulados como los sistemas multilaterales de negociación, como los sistemas organizados de contratación, son también plataformas, pero están destinadas al intercambio, a la compra y venta de instrumentos financieros, ¿vale? De hecho, son los 3 tipos de mercados que se contemplan en la directiva MiFID II, que bueno, probablemente hayáis oído hablar de ella porque es muy conocida en el ámbito de los mercados de valores y es la normativa, por así decirlo, básica, ¿vale? Con lo cual, estos 3 tipos de infraestructuras están destinados única y exclusivamente a la compra y venta de instrumentos financieros. ¿Vale? Valores, es decir, bueno, pues lo que conocéis como acciones, deuda, bonos, fondos de inversión, etcétera. En concreto, los sistemas organizados de contratación, que son los últimos que veis ahí en la presentación, están destinados única y exclusivamente a la negociación de deuda. Mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación valen tanto para renta variable, que son las acciones, ¿vale? Como para deuda. Con lo cual, cuando os pregunten o cuando hablemos de plataformas de financiación alternativa, lo que tenemos que tener claro es que quedan fuera de esta normativa de mercados de valores, ¿vale? Y de la directiva MiFID, ¿vale? No son ninguno de estos tipos de mercados, ¿vale? Por lo tanto, entonces, ¿qué son las plataformas de financiación alternativa? Bueno, pues dicho sencillamente, para que todos lo entendamos, básicamente se trata de una plataforma tecnológica, digital, porque bueno, pues funciona en la mayoría de los casos con una infraestructura tecnológica, es decir, con un software, ¿vale? Y a través de Internet. Con lo cual, los medios tecnológicos son esenciales para su funcionamiento y las plataformas, por eso se hacía un poco la diferenciación con los mercados regulados o SMNs o los sistemas organizados de contratación, tienen la similitud con estos mercados en que, bueno, pues permiten reunir a diversas partes, ¿vale? Como los mercados anteriores. Los mercados anteriores están centrados única y exclusivamente en la compraventa de instrumentos financieros, pero al final permiten reunir a comprador
y vendedor, ¿vale? Un cliente o un inversor, que podéis ser cualquiera de vosotros que quiere comprar acciones o instrumentos de deuda, con otro cliente, que podéis ser cualquiera de vosotros, que quiere vender esos instrumentos. Bueno, pues las plataformas de financiación participativa al final es lo mismo. Es decir, es una forma de poner en contacto a diversas partes implicadas. ¿Y cuáles son esas partes? Bueno, pues lo tenéis ahí. Básicamente son, por un lado, una de las partes. Perdón, Gonzalo, si puedes acercarte un poco más al micro, que a veces se corta. Vale, ¿así mejor? Sí, Vale. venga. Gracias, perdón. Cualquier cosa me decís si no se me oye, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son esas partes? Pues como decía, una de las partes es aquella que busca una financiación, ¿vale? Busca obtener financiación o obtener capital para financiar un proyecto en concreto. Y esta parte recibe el nombre de promotor. Otra de las partes involucradas es el inversor, es decir, aquella parte que quiere poner esa financiación, ¿vale? Para ese tipo de proyecto. Evidentemente, el inversor, como podréis presumir, quiere obtener un beneficio a cambio, ¿vale? A cambio de poner ese dinero, que es un rendimiento y que básicamente se traduce en un interés financiero o un interés económico. Y luego tenemos también a una tercera parte, que es la propia plataforma de financiación participativa. Es decir, la plataforma no es un ente abstracto, sino que detrás de esa plataforma hay una empresa o organización que es la encargada de, bueno, pues de poner en funcionamiento esa plataforma, de gestionar esa plataforma y luego de cumplir con una serie de obligaciones que veremos a lo largo de la presentación. Con lo cual, en resumen, una plataforma de financiación participativa no es más que un sistema que reúne a diversas partes implicadas con el fin de que esas partes, bueno, pues culminen sus intereses. ¿Y cuáles son esos, o completen sus intereses, mejor dicho? ¿Y cuáles son esos intereses? Pues obtener una financiación para un proyecto en concreto, proyecto que recibe el nombre de proyecto de financiación participativa. Y reciben la denominación, conforme a la ley, de promotores, inversores y organización empresa. ¿Y cuál es la finalidad de la plataforma? Bueno, pues como he dicho, la finalidad única y exclusiva de una plataforma de este tipo es obtener financiación para proyectos. Y ahora hago la pregunta, a ver si os animáis a participar. ¿Por qué creéis que son importantes este tipo de plataformas hoy en día? ¿Quién se anima? Es muy fácil. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie? Venga, en el chat, a ver. No estás muy animado esta mañana. A ver, creo que alguien... Es A ver una si manera lo... fácil de buscar inversores. Sí. De poner en contacto a inversores. ¿Vale? ¿Quién más? Tampoco todo el mundo tiene acceso a sistemas de financiación tradicionales. A ver si... Un segundo. Venga, permito hablar a Adolfo Marto. Sí. Venga. Hola. Te escuchamos. Vale, yo supongo que será por la dificultad que tienen las empresas de acceder a financiación convencional para proyectos muy novedosos, disruptivos, en los que todavía el sistema no confía. De esa forma, pues por la vía convencional no tiene financiación y por esta otra vía, pues quizás sí la tengan. Exacto, exacto. A ver, al final, efectivamente, habéis dado en el clavo los dos participantes. Sí, es una forma
Bueno, pues es una forma, como su propio nombre bien indica, y por eso son importantes, ¿vale? De conseguir o de captar financiación alternativa, ¿vale? De ahí su propio nombre, a la financiación tradicional, ¿vale? Por financiación tradicional me refiero a financiación que todos conocemos a través de entidades bancarias, ¿vale? Entonces, es por lo mismo por lo que los mercados de valores son también importantes. ¿Por qué? Pues porque son una fuente que tienen las empresas, principalmente las pequeñas y medianas empresas, de obtener financiación. Como podéis saber, por vuestra experiencia profesional y como podéis presumir, bueno, pues normalmente las entidades que no son de gran tamaño o grandes corporaciones, sino que son, bueno, pues pequeñas, lo que se llama pymes, bueno, pues tienen bastante dificultad para acceder a financiación bancaria. ¿Vale? Pues porque, bueno, pues tienen que, bueno, los intereses pues son normalmente o por lo general, bueno, pues pueden ser a lo mejor elevados para ellos, supone un coste también, bueno, pues muy importante, tienen que cumplir una serie de requisitos, bueno, pues muy gravosos muchas veces para muchas de estas empresas, con lo cual, bueno, pues muchas veces ven que no pueden conseguir la financiación que quieren para, bueno, pues para llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es importante proporcionarles otras alternativas de financiación, que son, por un lado, los mercados de valores, que es lo que os he comentado muy por encima al principio de la presentación, ¿vale? Y por otro lado, este tipo de plataformas de financiación participativa. Ello no quiere decir que las empresas que acuden a estos sistemas alternativos de financiación no tengan que cumplir ningún tipo de requisito, ¿vale? Y que se dé financiación a cualquiera que llame a la puerta, por así decirlo, ¿no? Tanto en los mercados regulados como en las plataformas de financiación participativa, bueno, pues las empresas deben presentar un proyecto serio, digamos, ¿vale? Un proyecto, bueno, pues con un business plan. Veremos que también deben cumplir con una serie de obligaciones muy rígidas en materia de información, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues es una puerta adicional que tienen las empresas, principalmente pymes, como os comentaba, para completar esa forma de financiarse alternativamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿por qué son importantes? ¿Veis la presentación, no? Es que se me ha salido de pantalla completa. ¿Veis la nueva slide? Sí, pero si lo puedes poner en pantalla completa se ve mejor. Sí, es que no consigo hacerlo. Porque me he metido en el chat y ahora, espérate, a ver, presentar, espera. ¿Así? A ver, ¿ahora? Sí, sí. De todas Vale. formas, no te preocupes por el chat que lo voy gestionando yo si te parece, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. Mil gracias, Nuria. Bueno, pues entonces, ¿por qué es importante? Pues, como os decía, pues porque damos una oportunidad a esas pymes de, bueno, pues de no ahogarse y de crecer, ¿no? Y de expandir sus proyectos. Y además, como veis aquí, bueno, pues el propio nuevo reglamento 2020/1503 lo recoge en su exposición de motivos. Si tenéis tiempo y le echáis un ojo, bueno, yo creo esto ya es consejo de abogado. Siempre viene muy bien leer las exposiciones de motivos de cualquier regulación, ¿vale? Porque ahí da, bueno, pues da una explicación muy detallada de por qué por un lado, de por qué se promulga la nueva ley o el nuevo reglamento, y además, bueno, pues tienen muchas explicaciones que luego te ayudan a entender la normativa, ¿no? O cuando tienes dudas a lo mejor de lo que dice un artículo, pues probablemente en la exposición de motivos venga más claro y se entienda. Con lo cual, bueno, pues como veis ahí, como recoge el propio reglamento, constituye una fórmula cada vez más consolidada de financiar tanto a empresas emergentes, startups, como a pymes, ¿vale? Y al final, bueno, pues otro de los puntos importantes de esta plataforma de financiación participativa que no se me puede olvidar mencionar es que estamos hablando normalmente de pequeñas inversiones, ¿vale? Estamos hablando de inversores que ponen pequeñas cantidades de dinero. ¿Vale? Eso suele ser lo habitual, con lo cual se dirigen a un tipo de público que, bueno, pues que pone que el mínimo creo que estaba en 3.000 euros y a través de un grupo, bueno, pues bastante numeroso de inversores, pues consiguen una cifra considerable, ¿vale? Para llevar a cabo ese proyecto de financiación participativa.
Entonces, entramos ahora en la segunda apartado de esta sesión, que es la tecnología como base de funcionamiento de este tipo de plataformas y su inclusión en la industria fintech, ¿vale? En la que os voy a explicar, bueno, pues el por qué he decidido encuadrar a este tipo de plataformas o encuadrar al crowdfunding en general dentro de la industria fintech. Bueno, pues ¿por qué? Pues ahí tenéis los tres motivos fundamentales. Primero, porque es un mecanismo de desintermediación financiera. Es decir, nos movemos en el ámbito de la industria financiera. Como os he explicado, estamos hablando de que hay un grupo de personas que buscan financiación y que hay otro grupo de personas que aportan esa financiación para llevar a cabo un proyecto concreto. Con lo cual, se encuadran dentro de la industria financiera, fintech. El segundo elemento, pues es el que ya hemos visto, es decir, existe un componente tecnológico que es fundamental. Al final estamos hablando de lo que impera hoy en día, que son plataformas tecnológicas, ya sea a través de apps o de una web que no funciona a través de una aplicación, pero bueno, en general suelen combinarse las dos formas. Es decir, no estamos hablando de como se hacía hace 40 años en bolsa, que iban los corredores de comercio en su momento a la Plaza de la Lealtad a intercambiar los títulos físicos de compra y venta de acciones, ¿vale? No estamos hablando de eso, como evidentemente podréis intuir, sino estamos hablando de poner en contacto a diversas partes implicadas con base en unos sistemas tecnológicos. Con lo cual, esos tres requisitos hacen que, pues desde mi punto de vista, este tipo de plataformas de financiación participativa se incluyan dentro de la categoría de industria fintech, el término entiendo que lo manejáis y lo habréis oído hablar. Ya habéis oído hablar de él, perdón. Entonces, ¿qué es la industria fintech? Bueno, pues es la industria financiera, básicamente es la industria financiera, pero se llama fines de finanzas y tech de la tecnología, ¿vale? Con lo cual se utiliza la terminología o el concepto inglés, se unen los dos conceptos y se habla de fintech. Entonces es la industria financiera, pero no la industria financiera que podríamos denominar tradicional, sino pues la nueva, por así decirlo, industria financiera que aplica nuevas tecnologías para o bien mejorar los servicios que ya existen, como podréis ver hoy en día, la gran cantidad de bancos tradicionales, están haciendo muy importantes avances para ofrecer nuevos servicios, abaratar costes, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo están surgiendo también, por ejemplo, en el sector bancario, nuevos bancos que probablemente muchos conocéis, bancos totalmente digitales que no funcionan con sucursales, sino que simplemente funcionan a través de una plataforma, ¿no? Bueno, pues toda esa amalgama de nuevos actores es lo que constituye la industria fintech. Con lo cual, engloba nuevas aplicaciones, nuevos procesos, nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Bien sea que se complementan entre sí o que son totalmente disruptivos, ¿vale? Y la última característica que es importante que tengáis en cuenta es que normalmente los nuevos disruptores o los nuevos actores en este tipo de industria financiera son startups, ¿vale? Startups cuyo objetivo fundamental es, como ocurre siempre, mejorar los servicios que hay actualmente, es decir, y aquí voy a hablar un poco de innovación, que es un término también que se utiliza mucho y que conviene, y que muchas veces, se habla de innovación, pero no se aclara el concepto, ¿no? Y es un término que se utiliza continuamente. Entonces, ¿qué es innovación? Bueno, pues para mí innovación al final es una cosa muy sencilla, es mejorar. Normalmente no existe una idea que digas tú que es completamente nueva o 100% que no existía anteriormente. Bueno, eso es bastante complicado, en mi opinión, ¿vale? Pero eso no quiere decir que cuando, por ejemplo, se mejora un servicio, no estemos ante una innovación, ¿vale? Para mí la innovación, al final, es mejorar una cosa que ya existe, bien sea porque se presta de una mejor manera desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Es decir, se le ofrece un mejor servicio,
y al mismo tiempo, y si es posible, se abaratan los costes, ¿vale? Que esto es, bueno, pues muy importante para todos nosotros que somos consumidores y que al final lo que buscamos es lo que se suele decir, bueno, bonito y barato, ¿no? Que es muy difícil, pero es la realidad, ¿no? Con lo cual, innovar, bueno, pues básicamente es, para mí es mejorar un servicio, ofrecer nuevas cosas a los clientes que antes no se lo ofrecían y, si es posible, también reducir costes. Con lo cual, este tipo de startups que están en el, o que se mueven en la industria financiera, al final lo que buscan es eso, es mejorar los servicios que se prestan por, bueno, pues por las empresas ya financieras consolidadas, tipo, bueno, pues bancos que llevan muchos años en el sector y, bueno, pues buscan principalmente a través de la tecnología abaratar costes y ampliar el catálogo de los servicios. Aquí, a ver si se ve, os he preparado un vídeo un poquito que, bueno, pues que explica, está en inglés, pero he decidido seleccionarlo porque, bueno, pues es uno de los mejores que he encontrado y os explico un poco qué es esto. A ver si se ve. Si no se ve o no se oye, me decís, ¿vale? A ver si funciona o carga. Tardará un poco, supongo, a ver si tenemos suerte. No se escucha, no se ¿No? escucha. Yo creo que no se comparte el audio. No Ah, sé si habrá vale. alguna Espera. función. A ver si consigo... No. Espera. A ver si consigo... Bueno, os paso la URL, si queréis, entonces, por el chat, ¿vale? A ver si... Vale. Bueno. En la parte de abajo, ¿lo ves? ¿Ha salido? ¿Os ha llegado el link? No, al menos a mí no. A ver. Eh, pues no sé por qué. A ver un poco. Questions. Un segundo. Y si no, en el apartado de preguntas y respuestas, si Sí, lo tiene. espera, ahí lo he puesto, a ver. Lo he puesto en el apartado de preguntas y respuestas. ¿No os ha llegado? Espera, a ver, voy a dar un segundo. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir Ahora sí, de... mira, ¿Ya sí? yo lo tengo aquí, pero no lo puedo copiar. Ahí, ahora. Sí, ahora sí en el chat. Vale. Ahora sí está en el chat. Vale, es que Genial, he gracias. salido de pantalla completa porque es que si no, no veo nada. A ver, y os vuelvo a un segundo. Que vuelvo a compartir la presentación. Vale, ¿se ve ya la presentación? Sí, se ve, pero ponla en pantalla completa si puede. ¿Ya? Sí, ahora. Vale. Vale, bueno, pues nada, si tenéis curiosidad, veis el vídeo después, porque a través de compartir pantalla, efectivamente, no me acordaba yo que no se compartía el sonido, ¿vale? Bueno, y entonces en ese vídeo, bueno, pues os explica un poquito tipología de industria fintech, qué se entiende por industria fintech, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de industria o de empresas fintech existen? Bueno, pues
Las podemos categorizar en las siguientes categorías, valga la redundancia, que son, por un lado, transferencia de fondos, lo que os comentaba, es decir, aquellas empresas que están destinadas única y exclusivamente a prestar un servicio de transferencia de efectivo. RoboAdvisor, no sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, este tipo se llaman robots porque, bueno, pues, son robots realmente, usan la inteligencia artificial y se utilizan mucho en la parte de sector financiero y mercado de valores para prestar recomendaciones a los inversores. Es decir, bueno, normalmente a inversores minoristas no tanto, o no en gran medida, mejor dicho, pero pensar en cada uno de vosotros, pues si tenéis una cartera de activos o de valores y, bueno, pues queréis saber en qué debéis invertir, ¿no? Pues este tipo de robots, con base en vuestro perfil, vuestros conocimientos, experiencia, también en vuestra, bueno, pues en vuestra disponibilidad de fondos y en el tipo de riesgo que queréis asumir, bueno, pues os hace una serie de recomendaciones sobre productos de inversión. Por lo cual, bueno, pues en cierta manera sería el sustitutivo de, bueno, pues de la persona física que se dedica a asesorar al cliente, ¿vale? Sin que le llegue a sustituir porque, bueno, pues desde mi punto de vista ambos dos son necesarios, ¿no? El crowdlending, bueno, pues para captación igualmente de fondos. El lending estaría enfocado solamente a concesión de préstamos. Utiliza también Big Data y inteligencia artificial para prestar este tipo de servicios. Comparadores que todos conocéis, bueno, pues, los típicos comparadores de seguros o de cualquier otro tipo de servicio que os pueda ocurrir. Bueno, pues eso también, siempre y cuando esté dentro de la industria financiera, pues englobaría una de las categorías de fintech. Pagos. Pues aquí tenemos Bizum, que probablemente todos conozcáis, y que al final, bueno, pues es un método alternativo al método tradicional de hacer una transferencia o el pago con una tarjeta de crédito, ¿no? Criptomonedas, bueno, pues cuando hablamos de dinero digital, ¿vale? Bitcoin y cualquier otra que podáis conocer. Y además este tipo de tecnología se basa en la tecnología DLT o tecnología blockchain, ¿vale? En la tecnología de registro distribuido de bloques. No voy a entrar ahí ya para no complicar más. Pero bueno, cuando hablamos de dinero digital o de este tipo de activos digitales, bueno, pues que sepáis que, como seguro que conocéis, detrás está la tecnología blockchain. Y luego, bueno, pues las finanzas personales, que son todas aquellas aplicaciones, bueno, pues cuyo objetivo es que controléis un poco, bueno, pues vuestros gastos, ¿no? Ingresos, gastos, en fin, etcétera. Con lo cual, esas son las categorías principales dentro de la industria fintech. Las plataformas de financiación participativa pues se englobarían dentro de las que hemos visto previamente de captar financiación, ¿vale? Fuera de la industria fintech, bueno, pues os he querido traer también estas tres categorías porque, bueno, pues como sois abogados, bueno, pues creo que es importante también seguro que las conocéis, bueno, que las que tengamos en cuenta y que las diferenciemos de lo que es la industria fintech. Una es la RegTech, que es, bueno, pues que engloba todas aquellas empresas que aplican la tecnología para ofrecer servicios de cumplimiento normativo, ¿vale? Cada vez hay más empresas de este tipo, bastantes servicios. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, bueno, la normativa es muy extensa, los abogados lo sufrimos, en la Unión Europea se produce mucha normativa, mucho reglamento, directiva delegada, reglamento delegado, en fin, es una locura completamente. Para mí es abrumador. Con lo cual, bueno, pues no es como hace 20 años que al final, bueno, pues la normativa no era tan extensa, ¿no? Entonces, bueno, pues el abogado se enfrenta hoy, desde mi punto de vista, nos enfrentamos hoy a un reto importante que es, bueno, pues que hay muchísima normativa, sea cual sea el sector que aplique, ¿vale? Al final, pues prácticamente todos los sectores están regulados, todos los servicios están regulados y si no lo están, tenerlo en cuenta que lo estarán en el futuro. Pasa con blockchain, pasa con la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues evidentemente cuando uno empieza
al final, cuando una empresa empieza a prestar un servicio que es disruptivo o que no existía hasta ese momento, o que ha mejorado o aplica una tecnología que no existía hasta ese momento, bueno, pues evidentemente la regulación no existe o la que existe no lo regula, con lo cual existe ahí un hueco normativo que, bueno, pues que permite a esas empresas pues prestar el servicio de forma, bueno, como ellos quieren, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, pues el legislador al final se da cuenta de eso y, bueno, pues más tarde que temprano, normalmente, acaba regulándolo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este tipo de empresas de RegTech lo que buscan es eso, es facilitar la vida al abogado y facilitar la vida a las empresas y que puedan cumplir con todas esas obligaciones que normativamente se le imponen, ¿vale? Por eso se llama, bueno, pues RegTech, enfocada a prestar servicios en el ámbito de compliance y regulatorio. Luego está Insurtech, que, bueno, pues como dice el nombre, pues son todos esos servicios que se enfocan al segmento de los seguros. Y LegalTech, que es, bueno, pues todas aquellas empresas, que cada vez también hay más, que también con la idea de facilitarnos la vida a los sufridores abogados, pues diseñan servicios para, bueno, pues por ejemplo, convocatoria de juntas o redacción de actas de consejo, automatización de las actas de un consejo de administración o realización de proyectos de due diligence, todas esas, organización de un departamento legal también, planificación, en fin, también está muy de moda también, por ejemplo, la figura del el Legal Management Process, que es, bueno, pues al final es una persona que tiene una formación legal, pero que se dedica también a diseñar o a planificar proyectos legales, ¿vale? Como lo que puede haber en la, bueno, pues en la parte operativa de una empresa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenéis ahí otro tipo de categorización, pero que queda fuera de lo que es la industria fintech. ¿Por qué es importante la industria fintech? Bueno, pues porque al final lo más importante es que facilita, o una de las características importantes, y ahora os quería poner un ejemplo que creo que es muy, muy revelador, es que facilita también la inclusión, ¿vale? Es decir, a través de las nuevas tecnologías, pues como os comentaba antes, por ejemplo, con Bizum, bueno, pues con Bizum para hacer pagos solo necesitas un móvil. Bueno, necesitas un móvil y también una cuenta bancaria, ¿no? Pero el instrumento fundamental es el móvil. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Bueno, pues porque hay, se hizo, el que veis aquí, se hizo allá por 2007, el proyecto M-Pesa en Kenia, ¿vale? Que básicamente, bueno, pues Kenia es un país, bueno, pues en vías de desarrollo, ¿no? No tiene un sistema bancarizado, o sea, no tiene un sistema financiero como el que podemos tener aquí en Occidente, ¿vale? Sino que, bueno, pues al final es un sistema muy rudimentario, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual, bueno, pues eso es un hándicap o un obstáculo para que, bueno, pues se puedan hacer transferencias de efectivo, pagos, se pueda sacar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Vodafone, que fue el que llevó a cabo, el que implantó este proyecto, bueno, pues se le ocurrió que se podía utilizar el móvil como medio de pago, ¿no? Y una de las características que normalmente se dan en este tipo de países, también, por ejemplo, pasa en India. Yo estuve en India hace un par de años y, bueno, pues es muy chocante porque toda la población, o prácticamente el 100% de la población, tiene un móvil, ¿vale? Básicamente porque es muy barato y porque el coste de telefonía también es vamos, extraordinariamente barato. Con lo cual, eso hace que la mayor parte de la población tenga un móvil. Entonces, bueno, pues aprovechando esa ventaja, que es que todo el mundo tiene un móvil, bueno, pues se puso en marcha este proyecto, en concreto aquí en Kenia, y gracias a eso, pues se bancarizó, por así decirlo, a la población keniana, ¿vale? Y, bueno, pues gracias al móvil pudieran hacer pagos de dinero, transferencias, etcétera, etcétera. Y además se pudo reducir la corrupción, como veis ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el dinero llegaba directamente al trabajador, no pasaba por 5 manos que al final, bueno, pues
en este tipo de países, pues, bueno, pues los sistemas de cumplimiento normativo pues, son dudosos, por así decirlo, y entonces, bueno, pues al final la corrupción es alta y se detraía el sueldo, ¿no? Bueno, pues gracias a este sistema, como veis ahí, se pudo evitar eso. Con lo cual, bueno, con lo que quiero que os quedéis, que es, o con la idea principal que quería que os quedarais en esto, y me parece importante resaltarlo, es eso, que es un método de inclusión. Bueno, paso ahora al, no sé cómo vamos de tiempo, vale, bien, para no enrollarme mucho. Bueno, paso ahora al, si tenéis cualquier duda, me podéis interrumpir, ¿vale? Bueno, paso ahora al análisis de la regulación nacional, ¿vale? Que como os comentaba al principio, bueno, pues es la Ley 5/2005, con lo cual, bueno, pues ya lleva bastante tiempo implantada. Yo además cuando, bueno, pues en su momento, cuando estaba trabajando en BME, tuve oportunidad de leerme el proyecto de ley, incluso hicimos comentarios, con lo cual, bueno, pues es una ley muy estudiada, muy trabajada, ¿vale? Además, pues, con el consenso de, bueno, pues de la industria, ¿no? Como no suele ocurrir a lo largo del proceso de aprobación de una ley, en el que se da, como sabéis, un trámite de audiencia pública, en el que pues, cada uno de nosotros puede enviar comentarios, ¿no? Por lo cual, bueno, pues es una ley que cuando se promulgó, pues en ese momento no había... la financiación participativa no era o no tenía la importancia que tiene actualmente, pero bueno, ya era importante y por eso se promulgó la ley, ¿no? A día de hoy, bueno, pues como hemos dicho, ha crecido, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que en esta ley 5/2005 lo que se regula son las plataformas de financiación participativa que tienen un componente financiero, ¿vale? Es decir, quedan excluidas otro tipo de plataformas. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues nos referimos a que solo forman parte de esta regulación o encajan en esta regulación todos aquellos proyectos que tengan un componente financiero, en el que el inversor, el que pone el dinero, que podemos ser cada uno de nosotros, ¿vale? Bueno, pues busca un rendimiento, lo que os comentaba antes, un rendimiento que normalmente toma la forma bueno, pues de interés o de dividendo si se articula a través de una participación en el capital de una sociedad, como veremos posteriormente. ¿Vale? Con lo cual, quedan fuera de la norma bueno, pues todas aquellas plataformas o crowdfunding que se instrumentan a través de otra serie de fórmulas como pueden ser las compraventas o donaciones. ¿Vale? Otro de los requisitos fundamentales que tenéis que tener en cuenta es que deben ser operadas por una empresa, lo que os comentaba antes, es decir, quedaros con esto. Hay tres agentes involucrados siempre. Por un lado, el inversor, ¿vale? Que es el que pone los que ponemos el dinero, los promotores, que son los que buscan la financiación, y por otro lado, el que opera o gestiona esa plataforma que se encarga de poner en contacto a esas dos personas, que son los inversores y los promotores. Y otra de las características fundamentales es que esa empresa, el operador de esa plataforma, tiene que estar autorizada. Es decir, si vosotros quisierais montar mañana, porque os ha gustado mucho esto de la financiación participativa, una plataforma de financiación participativa, bueno, pues tened en cuenta que no es tan sencillo. No es complicado, pero bueno, no es como, bueno, pues poner un negocio en una tienda, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sino que tenéis que solicitar una autorización ante el regulador. ¿Y cuál es el regulador? Bueno, pues el regulador en este caso es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el órgano que se encarga de supervisar toda la actividad en el mercado de valores y, bueno, y en concreto en este caso del sector financiero. Con lo cual, tiene su sede aquí en Madrid. Y entonces deberéis solicitar autorización ante dicho organismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendréis que presentar pues, un dossier, bueno, explicar la plataforma un poco y seguir los trámites que contempla la normativa, ¿vale? Con lo cual, lo que os comentaba antes, quedan fuera de esta terminología de plataformas de financiación participativa aquellos proyectos de financiación y que se financian con
o que se financien exclusivamente, ¿vale? Si se financian exclusivamente a través de donaciones o a través de venta de bienes y servicios o a través de préstamos que no se les cobre intereses, no estaremos hablando de un proyecto de financiación participativa y, por tanto, no entrarán dentro de la categoría de plataforma de financiación participativa, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues, a ver, es sencillo de incluir porque si estamos hablando de donaciones, son gratuitas. Si es venta de bienes y servicios, otro tipo de plataformas, pues, bueno, plataformas a las cuales se venden coches o cualquier otro tipo que podéis pensar, ¿vale? Y lo mismo si se hacen préstamos sin intereses, ¿vale? Con lo cual, si el proyecto se financia exclusivamente a través de esas vías, no es un proyecto de financiación participativa y no estaremos ante una plataforma de financiación participativa, ¿vale? Con lo cual, bueno, como os decía anteriormente, la finalidad es financiar un proyecto que conforme a la normativa, si la leéis, recibe el nombre de proyecto de financiación participativa y dicho proyecto debe cumplir una serie de requisitos. Por un lado, debe estar dirigido a una pluralidad de personas físicas o jurídicas, que son los inversores, que esperan obtener un rendimiento dinerario, ¿vale? Por eso se excluyen el tema de las donaciones o préstamos sin intereses. Debe realizarse por unos promotores que, bueno, pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, es decir, cualquiera de vosotros, bueno, pues podéis idear un proyecto si buscáis financiación para un proyecto que tengáis en mente o una idea que se os haya ocurrido, bueno, pues podéis utilizar este tipo de plataformas, ¿vale? Simplemente lo que tendréis que hacer es buscar, bueno, pues una plataforma, dirigiros a la empresa que la gestione, tendréis que elaborar un dossier con el proyecto que queréis financiar y si la empresa lo aprueba, bueno, pues podréis buscar financiación a través de este medio. Con lo cual, los promotores podéis ser cualquiera de vosotros o bien una persona jurídica. Y evidentemente solicitáis la financiación en nombre propio, ¿vale? No en nombre de un tercero. Y la financiación debe destinarse a un proyecto concreto, lo que os comentaba. Debéis presentar un dossier de un proyecto bueno, pues concreto, ¿vale? Con su business plan, para qué es el proyecto, en qué consiste, etcétera, etcétera. Es de forma similar a cómo haríais si quisierais buscar financiación para poner una startup a un fondo de capital riesgo o a un business angel o a un inversor particular, ¿vale? Pues al final, si vais directamente por la vía privada, por así decirlo, pues tenéis que presentar vuestro proyecto, vuestra startup, vuestra idea de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo cual, bueno, yo os estoy animando mucho al emprendimiento, me parece. ¿Qué más requisitos deben cumplir? Bueno, pues, como os decía, debe ser, este proyecto debe cumplir una serie de requisitos adicionales a los que os comentaba anteriormente, ¿vale? Y la financiación debe dedicarse a financiar el proyecto concreto, que es con la idea de, pues probablemente montar una startup u ofrecer un servicio, ¿vale? Con lo cual, la idea del legislador es esa, es decir, al final tenemos que pensar que la idea del legislador es, bueno, pues reactivar la economía, fomentar el emprendimiento, como os decía, y crear nuevos servicios y que la gente emprenda, en definitiva, ¿vale? Con lo cual, con esa idea, pues, por lógica, el legislador, bien pensado y bien hecho, ha excluido una serie de proyectos de financiación participativa. ¿Cuáles excluyen? Bueno, pues excluyen a todos aquellos supuestos en los que el promotor busque financiación para suscribir acciones, obligaciones e instrumentos financieros. Es decir, no podéis captar financiación con la idea luego de, por ejemplo, suscribir acciones de Telefónica, ¿vale? Eso está excluido. Tampoco podéis captar financiación con la idea de suscribir acciones en fondos de inversión o instituciones de inversión colectiva, ¿vale? O otras entidades similares de capital riesgo. Y por último, tampoco podríais vosotros captar financiación, vosotros o a través de una empresa, ¿vale? Si fuerais los promotores, con la idea de proporcionar financiación a terceros, es decir, actuar como, bueno, pues como lo haría una entidad de crédito, por así decirlo, ¿vale? O con la idea de conceder créditos o préstamos, ¿vale? Todos estos tipos de actividades, por lógica,
y de forma coherente pues están excluidas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que se busca es precisamente lo contrario, es que se capte financiación con la idea de que la gente emprenda, ponga negocios, preste servicios y, bueno, pues monte una startup, ¿no? Perdón, Sí, Gonzalo, tenemos una pregunta que quizás puede sí, ser interesante. Mira, nos sí. preguntan si puedes poner algún ejemplo concreto de algún proyecto que entre dentro del ámbito de regulación de esta ley. Sí, Si pues conoces mira, alguno. sí, sí, pues hace tiempo me comentaron uno que era, bueno, era un proyecto bastante complicado, que era, fundamentalmente era de promoción inmobiliaria, ¿vale? Era, bueno, pues utilizaba una fórmula distinta de la habitual, que, bueno, pues, normalmente el promotor inmobiliario acude a un banco, ¿vale? En este caso concreto, bueno, pues era una promoción urbanística de tamaño pequeño y que, bueno, pues tenía dificultades para obtener esa financiación. Entonces, pues crear un vehículo, una plataforma, también estaba basada en la tecnología blockchain, por lo que pude conocer, con lo cual era, bueno, pues era un proyecto complicado, ¿vale? Porque mezclaba el sector inmobiliario, ¿vale? Con una regulación muy concreta del sector inmobiliario, con la tecnología blockchain y utilizaba también esta fórmula de financiación, bueno, pues para captar financiación un poco en la fase previa, ¿no? Un poco en el estadio previo de promover bueno, de crear esa promoción inmobiliaria, ¿vale? Bueno, pues fue un proyecto que tuve noticias de él hace unos meses y la verdad es que era muy ambicioso, como os decía, porque bueno, pues mezclaba tanto esta fórmula alternativa como también el uso de la tecnología blockchain. ¿Cuáles son las fórmulas a través de las cuales se instrumenta esta financiación participativa? Es decir, vosotros os aparece un proyecto de financiación participativa, por ejemplo, mañana, a través de una plataforma y, bueno, pues pensáis que es interesante, tenéis dinero, queréis invertir y decís, vale, ¿y qué se me da a cambio? Bueno, pues ahí tenéis los tres tipos de fórmulas a través de los cuales se puede instrumentar. Es decir, se puede instrumentar a través de la emisión de obligaciones o acciones ordinarias de una sociedad anónima, por lo cual seréis vosotros accionistas de esa sociedad y el promotor del proyecto, bueno, pues será la sociedad que emite esos valores, será la sociedad que crea esa sociedad, será la sociedad, valga la redundancia, que crea esa otra sociedad de valores, perdón, esa sociedad de valores, esa sociedad anónima, en la que vosotros participaréis en el capital social, ¿vale? Como accionistas o socios, con lo cual la retribución la recibiréis a través de los dividendos. También podemos estar ante una creación de una sociedad limitada, en cuyo caso hablaremos de suscribir participaciones, ¿vale? Y, bueno, y por último, puede instrumentarse también a través de préstamos participativos, ¿vale? Con lo cual, los promotores en este caso serán las personas físicas o jurídicas prestatarias. Y la retribución, bueno, pues será el interés devengado por el préstamo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues veis que son fórmulas al final muy sencillas, que estamos hablando o bien de hacer un préstamo siempre retribuido, como os he dicho, o sea, con interés, o bien crear una sociedad anónima o bien crear una sociedad limitada, ¿vale? Y los inversores, bueno, pues participarán en la sociedad anónima, en la sociedad limitada o bien recibirán su retribución a través del interés del préstamo. ¿Qué tipo de servicios están autorizados a prestar las plataformas de financiación participativa? Vale. Bueno, pues conforme a la ley nacional, este tipo de empresas, pues su función fundamental, como os comentaba, es operar la propia plataforma, es decir, gestionar la plataforma, ¿vale? Bueno, pues dar entrada a proyectos de financiación participativa, valorar dichos proyectos, el riesgo de dichos proyectos, si tienen cabida en su plataforma, que es la parte primera, ¿vale? Recepción, selección y publicación de los proyectos de financiación participativa. Pero, aparte de eso, bueno, pues prestan otros servicios. Uno de los servicios principales, que es el que veis ahí, es el desarrollo, establecimiento y, bueno, y explotación de canales de comunicación, es decir, al final, bueno, pues favorecer la conexión entre todas las partes implicadas y, adicionalmente, bueno, pues están autorizadas a prestar servicios que se llaman, conforme a la ley, se llaman servicios auxiliares o conexos a los anteriores. Por los que, bueno, pues también, pues en su caso recibirán retribución, que son
Por un lado, bueno, pues el asesoramiento a los promotores, es decir, lo que os comentaba antes, si vosotros queréis emprender, tenéis una idea de startup, una idea de proyecto y optáis por esta forma de financiación, ¿vale? En lugar de acudir pues, a inversores particulares que podéis conocer o a business angels o a fondos de inversión tradicionales, decidís acudir a esta fórmula, bueno, pues al final necesitáis asesoramiento, ¿vale? Asesoramiento fundamentalmente legal. Con lo cual, este tipo de plataformas, pues al final ofrecen ese asesoramiento, es decir, pues os asesoran, pues por ejemplo, a la hora de elaborar el proyecto, a la hora de cuál es la mejor forma de exponerlo o de venderlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Veis ahí, bueno, pues áreas de tecnología de información, de marketing, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿vale? El abanico es muy amplio. Y también prestan el servicio de análisis de dichos proyectos, ¿vale? Y fundamental, la determinación del riesgo que cada proyecto implica para un inversor, ¿vale? Tener en cuenta que, como os decía anteriormente, bueno, pues al final este tipo de plataformas se dirigen a inversores minoristas, inversores que ponen pequeñas cantidades de dinero, con lo cual los inversores minoristas están muy protegidos por la regulación. Pues probablemente os sonará que esto aplica en el mercado de valores, sonará los test de conveniencia, los test de idoneidad, cuando compráis o adquirís cualquier producto de inversión en vuestra entidad de crédito, pues os hacen pasar un test, ¿vale? Que son esos test que os comento. Con la idea esa, con la idea de evaluar cuáles son vuestros conocimientos, cuál es vuestra experiencia, cuáles son vuestros fondos o capital disponible y cuál es el riesgo que estáis dispuestos a asumir, ¿no? Bueno, pues esa idea de que opera más en el sector, bueno, está muy anclada en el mercado en el ámbito del mercado de valores, pues se coge aquí para los proyectos de financiación participativa. Porque al final es lo mismo, es decir, es un inversor que pone su dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para evitar que no sea consciente de los riesgos que asume, pues hay que elaborar un perfil de riesgo del proyecto. Es decir, bueno, pues este proyecto tiene un riesgo bajo y explicarlo, pues por esto. Este proyecto tiene un riesgo alto por esto, ¿vale? Al final dependerá un poco de la naturaleza del proyecto, ¿vale? Normalmente, si estamos hablando de startups y de incubadoras o pequeñas y medianas empresas, bueno, pues evidentemente el riesgo suele ser alto, ¿vale? La habilitación de los canales de comunicación a distancia que os comentaba, bueno, modelos de contratos, también elabora modelos de contratos, porque al final, bueno, pues como buenos abogados que sois, todo esto tiene que estar regulado en un contrato, pues entre el inversor, el promotor y también con la plataforma o la empresa que opera la plataforma de financiación participativa, con lo cual, bueno, pues se les permite la posibilidad de ofrecer este servicio, ¿no? De hacer los contratos. Fundamental, transmisión a los inversores de toda la información que es proporcionada por el promotor, ¿vale? Sobre, bueno, pues en un inicio sobre en qué consiste el proyecto y luego también sobre la evolución del mismo, ¿vale? Hay que informar a los inversores, bueno, pues el proyecto va bien, se está cumpliendo con el business plan, se está cumpliendo con las expectativas de negocio o no se está cumpliendo y en su caso explicarlo, ¿vale? Y también, por último, reclamación judicial extrajudicial de los derechos de crédito. Pensamos que al final aquí lo que tienen los inversores es un derecho de crédito, es decir, derecho a, bueno, pues cuando quieren salirse del proyecto, con las condiciones evidentemente que fije el promotor, ¿vale? Recuperar su dinero y también recuperar su retribución e intereses, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en el caso de impago, pues en las plataformas de financiación participativa, las empresas que lo gestionan, ofrecen ese servicio también. ¿Qué no pueden hacer las plataformas de financiación participativa? Bueno, pues no pueden, con carácter general, y quedaros con esta idea, no pueden prestar servicios que son propios de empresas de servicios de inversión. ¿Por qué? Bueno, pues porque las empresas de servicios de inversión son empresas muy concretas que también están autorizadas por la CNMV y que están autorizadas para prestar unos servicios que están catalogados en el Real Decreto que regula las empresas de servicios de inversión y que son aquellas empresas que operan en el segmento financiero fundamentalmente pues prestando servicios de asesoramiento en materia de inversión, lo que antes os comentaba el robo-advisor, bueno, pues eso es asesoramiento en materia de inversión, es decir, es asesorar al cliente en qué tiene que invertir.
Gestión de carteras de inversión. Bueno, pues si hablamos de un cliente que tiene una cartera de inversión mínimo 500.000 euros y invierte en diversos valores, pues al final hay una sociedad que le gestiona todas esas inversiones, ¿vale? Esos son el servicio que se contempla en la normativa como un servicio de inversión de gestión de carteras. Con lo cual, bueno, pues existe una serie de servicios que están reservados a ese tipo de empresas, que son empresas de servicios de inversión, que no pueden hacer las plataformas de financiación participativa. ¿Por qué? Pues porque si los prestan, entonces estaríamos hablando de otra figura, que no sería una plataforma de financiación participativa, sino que sería una empresa de servicios de inversión. Con lo cual, veis que al final, bueno, pues como ocurre siempre, el límite es muy difuso y, bueno, pues los abogados tenemos que conocer muy bien la normativa para, bueno, pues para encuadrar lo que queremos hacer dentro de su regulación y no tener percances, por así decirlo, y que nos pongan sanciones por hacer cosas a las que no estamos autorizados a hacer, ¿vale? Sobre todo en el ámbito del mercado de valores y sector financiero que tiene una normativa, bueno, pues bastante compleja y muy extensa. Con lo cual, bueno, pues veis ahí lo que no pueden hacer, pues básicamente recepción, transmisión, ejecución de órdenes, porque eso son también, eso es las órdenes de compra y venta de instrumentos financieros, en los mercados que os comentaba anteriormente, el mercado regulado, sistema multilateral de negociación y sistema organizado de contratación, al final es comprar y vender acciones o deuda, ¿vale? Para que os quedéis con la idea. Eso no lo pueden hacer las plataformas de financiación participativa. Tampoco pueden recibir fondos por cuenta de inversores y promotores, salvo que tengan como finalidad el pago inmediato, ¿vale? ¿Por qué? Porque la custodia de activos solo la puede realizar una empresa de servicios de inversión. No pueden gestionar discrecionalmente carteras, lo que os comentaba anteriormente. Tampoco pueden realizar recomendaciones personalizadas de inversión, que eso es el asesoramiento financiero, pues invierte en este activo, compra acciones de esta compañía o desinvierte en este activo, ¿vale? Eso no lo pueden hacer, pero veis ahí que no se considerará asesoramiento financiero, por lógica, porque entonces si no, difícilmente podrían realizar su actividad, pues lo que es la publicación, clasificación y agrupación de toda aquella información que se refiere a los proyectos de financiación participativa, ¿vale? Eso evidentemente lo pueden hacer porque entonces si no, pues no podrían hacer su actividad, ¿no? No pueden conceder créditos o préstamos porque entonces estaremos hablando de una entidad de crédito. No pueden asegurar la captación de fondos tampoco a los promotores y no pueden proporcionar tampoco mecanismos de inversión automáticos. ¿Por qué? Pues porque esto suele operar también en el ámbito de los mercados de valores, ¿vale? Ejecución automática de órdenes de compra y venta de acciones o de deuda o de fondos de inversión, ¿vale? No se consideran, no tienen esa consideración de instrumentos automáticos, pues todas aquellas herramientas que evidentemente están destinadas a permitir al inversor a través de la plataforma poner su dinero a disposición del promotor. Trámites y requisitos si queréis crear una plataforma de financiación participativa. Bueno, lo que os comentaba, solicitar autorización ante la CNMV y en el caso de que se utilice o utilicéis la fórmula de préstamo y de financiar los proyectos vía préstamo, no vía constitución de una sociedad anónima o sociedad limitada, pues en ese caso se exige también un informe vinculante del Banco de España. Hay que inscribirse o tendríais que inscribiros en el registro de plataformas de financiación participativa, que es un registro de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Al final el registro es con la idea también de proteger al inversor minorista, ¿vale? Si vosotros vais a invertir en un proyecto, pues imaginaros, buscáis por internet plataforma de financiación participativa. Y dices, vaya, ¿y cómo me aseguro yo de que esto realmente existe? Pues muy fácil. Vais a la página web de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y ahí esa plataforma de financiación participativa que habéis encontrado a través de internet deberá estar inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿vale? Entonces ahí tendréis información de cuándo está autorizada, fecha de la autorización, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una garantía para el inversor minorista a la hora de poner su dinero y de que no haya fraudes, porque, bueno, pues, como podéis intuir, pues hay operadores o hay todo tipo de fraudes por internet y de estafas y de gente que capta dinero y, bueno, pues
de forma fraudulenta, ¿no? Con lo cual, al final lo que se pretende aquí es proteger, como os decía, al inversor minorista y establecer una serie de cautelas que, bueno, pues que den garantía y que al final, bueno, pues fomenten estas fórmulas de financiación alternativa a la financiación tradicional. Como veis ahí, la autorización, en todo caso, si pedís autorización ante la CNMV, debe producirse a los 6 meses, sí o sí, se establece un plazo inicial de 3 meses, en el caso de que no esté la documentación completa, pero en todo caso se fija un plazo de 6 meses. Y luego el mantenimiento de la autorización, una vez que lo hubierais concedido, bueno, pues se vincula al mantenimiento de una serie de requisitos, pues revestir la forma de sociedad de capital y el más importante es el tener el capital mínimo que marca la ley, ¿vale? Que como mínimo son, bueno, 60.000 euros, con lo cual, bueno, si queréis constituir una plataforma, pues tendréis, normalmente será una sociedad anónima, tendréis que disponer de ese capital y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubriera de eventuales daños, ¿vale? Además, con una cifra mínima de 400.000 euros. También deberéis contar con administradores, o sea, debe ser consejo de administración o administradores solidarios o mancomunados, pero en todo caso se exige que los administradores de esa plataforma tengan experiencia y conocimientos en el sector financiero, ¿vale? Por lógica, bueno, pues porque evidentemente pues estáis montando una plataforma de financiación participativa y como lo que se pretende es proteger al inversor, pues se busca que esos gestores de la plataforma y esos creadores de esa plataforma y de esa empresa que va a operar la plataforma, bueno, pues sepan de lo que están haciendo, ¿no? Y este, bueno, es el penúltimo punto, que es el análisis de la regulación europea. ¿Cuál es la nueva regulación europea? Bueno, pues es el reglamento 2020-1503, que regula los proveedores de servicios de financiación alternativa, ¿vale? Como veis ahí, bueno, el reglamento ya se publicó, pero empieza a aplicarse a través del próximo 10 de noviembre de 2021. ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, pues su finalidad básicamente es establecer unos requisitos homogéneos y uniformes en toda la Unión Europea. Como comentaré a continuación, bueno, ya existían, como es en el caso de España, pues existían diversas regulaciones a nivel nacional que regulaban este tipo de plataformas. Entonces, al final lo que ocurre es que cuando existen diversas regulaciones, pues hay divergencias, ¿no? Hay heterogeneidad, pues en un país se pide esto, en otro país se pide lo otro. Hay diferencias en cuanto pues, a la autorización. Imaginaros, por ejemplo, que aquí tenéis que pasar una autorización ante CNMV y resulta, no lo sé, pero resulta que, por ejemplo, en Francia, pues no. Pues, ¿qué haríais? Pues probablemente os iríais a Francia a poner la plataforma de financiación participativa para evitar tener que pasar esa autorización, ¿no? Vale, pues para evitar todo ese tipo de fraudes y de condiciones al final de desventaja respecto de unos países respecto de otros, bueno, pues se promulga el reglamento con la finalidad de establecer criterios uniformes en cuanto a la organización, a la autorización y a la supervisión de este tipo de plataformas. Como os decía al inicio de la sesión, el reglamento, si tenéis oportunidad de revisarlo, bueno, pues reproduce básicamente todas las obligaciones que ya vienen en la ley nacional, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues para todas aquellas plataformas que ya están en funcionamiento, pues es una ventaja porque bueno, pues estarán cumpliendo con el futuro reglamento europeo, ¿vale? Si bien en algunos puntos, sobre todo en el tema de información a proporcionar a inversores, introduce un mayor detalle, ¿vale? Pues, a lo mejor precisa las cosas con mayor detalle que no lo hace la ley nacional. Con lo cual, bueno, pues mi conclusión personal de este tipo, bueno, de cuál es la finalidad de la promulgación del reglamento y que además viene, bueno, pues si tenéis oportunidad, viene en la exposición de motivos, es que, bueno, pues en España ya tenemos una ley muy buena que regula este tipo de servicios y en definitiva el reglamento lo que viene es a establecer un marco homogéneo en toda la Unión Europea, ¿vale? Para evitar, bueno, pues deslocalización de servicios, ¿no? Entonces, algunas de las similitudes con la regulación actual, bueno, pues se sigue manteniendo en el reglamento la necesidad de pasar una autorización ante la autoridad competente. En el caso de España es la CNMV, como os comentaba, la obligación de tener los recursos propios suficientes, más el seguro de responsabilidad civil, precisamente para garantizar, bueno, pues eventuales daños o perjuicios a inversores minoristas.
que son el público objetivo de este tipo de plataformas. Se siguen contemplando las mismas fórmulas de financiación, bien sea a través de la adquisición de acciones de una sociedad anónima, o a través de la adquisición de participaciones de una sociedad limitada, o a través de los préstamos retributivos que veíamos anteriormente. Importante, esto también está en la ley nacional, se debe llevar a cabo una evaluación de los promotores. Es decir, lo que os comentaba, no se publica todo tipo de proyectos de financiación participativa, ¿vale? No, esto nos llamará a la puerta y decir, oye, yo tengo una idea y quiero obtener financiación, me la publicas y capto la financiación, como si queréis anunciar un coche en cualquier plataforma de venta de coches, ¿no? Hay que explicar el proyecto, la propia plataforma debe llevar a cabo una evaluación de los promotores, es decir, una evaluación vuestra, pues experiencia que tenéis, conocimientos que tenéis en el sector en el cual queréis desarrollar el nuevo negocio o servicio. Es decir, similar a como lo haría un business angel o un inversor privado, un fondo de inversión que os quiera poner pasta para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? También, esto es muy importante, las plataformas deben disponer de procesos y medios para que los inversores minoristas que han puesto su dinero puedan presentar reclamaciones, ¿vale? Esto es con la idea nuevamente de proteger al inversor minorista. Tienen que facilitar a los inversores una información muy detallada sobre el proyecto de inversión. Bueno, pues fundamentalmente riesgos financieros es lo más importante, es decir, qué riesgos asume el inversor cuando va a poner su dinero en el proyecto, qué criterios de selección ha tenido en cuenta la plataforma a la hora de llevar a cabo la selección del proyecto de participación, de proyecto de financiación participativa, cuáles son los costes para el inversor, es decir, qué le va a costar a él participar en ese proyecto y hacer uso de los servicios de la plataforma, lo que os decía anteriormente. Las plataformas deben evaluar los conocimientos y experiencia de manera similar a cómo se hace en el mercado de valores de todos aquellos inversores, bueno, pues que demuestren que no tienen una experiencia en invertir en este tipo de proyectos. Y además, otro de los puntos importantes es que las condiciones de la oferta son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Es que, bueno, pues que desde el minuto en el que se publica un proyecto de financiación participativa en la plataforma, las condiciones son vinculantes. ¿Para qué? Para proteger al inversor. Es decir, si vosotros hacéis a una plataforma, veis un proyecto que os gusta, en el que queréis invertir y decidís invertir, bueno, pues tendréis que suscribir unas condiciones, es decir, pues por ejemplo, en dichas condiciones se regulará qué cantidad mínima tenéis que aportar, cuál será la retribución, pues si es vía dividendo o si es vía interés, cuándo podréis recuperar vuestro dinero, en qué plazos de tiempo, si os podéis salir del proyecto antes de un determinado plazo o no, o tenéis que estar, por ejemplo, 5 años metidos en el proyecto, ¿vale? Ese tipo de cosas son muy importantes y se tienen que regular y el inversor los tiene que suscribir, ¿no? Con lo cual, son vinculantes desde el momento en que la plataforma publica la oferta. Lo que no vale es que, imaginaros, ponéis el dinero y mañana os cambian las condiciones, ¿vale? Con lo cual, esas condiciones son vinculantes desde que se publica el proyecto hasta que o bien se decide retirar porque no se ha obtenido financiación suficiente o bien se completa la ronda de financiación, ¿vale? Muy importante para el tema de protección a los inversores. Hay que incluir advertencias de riesgo, ¿vale? Las plataformas deben incluir advertencias de riesgo. Veis ahí, bueno, pues una que he querido señalar que viene en el reglamento y que, como veis, es muy severa. Bueno, pues, o sea, da miedo, la verdad. Si lo leéis, bueno, pues que implica un riesgo grande. Es decir, no es como invertir en acciones, por así decirlo, ¿vale? O invertir en deuda, ¿vale? Que es lo que menor riesgo tiene. Estamos hablando de proyectos que implican un riesgo porque, bueno, pues el futuro es incierto y no se sabe si pueden salir bien o mal. Incluso en la propia advertencia va más allá y, bueno, y os dice que, que os recomienda no invertir más del 10% de vuestro patrimonio neto en este tipo de proyectos, con lo cual, bueno, pues desde mi punto de vista, bueno, pues es muy severa y bueno, y de gran calado, la verdad, con la idea, bueno, pues un poco de proteger al inversor minorista, ¿vale?
Obligación de conservación de documentación durante 5 años. Bueno, ¿por qué? Pues porque al final, evidentemente, si luego hay algún tipo de problema, pues tanto el promotor como la plataforma pues tiene que tener pruebas para, bueno, pues para defenderse frente al inversor minorista que reclame o que haya tenido cualquier tipo de incidente en la plataforma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como aplica en multitud de ámbitos regulados, como conoceréis, bueno, pues se establece un plazo mínimo de conservación de la documentación. La verdad aquí esto para los abogados es un quebradero de cabeza. A mí cuando me preguntan ¿cuánto conserva la documentación? Empiezas a mirar la ley de blanqueo de capitales, el reglamento, no sé qué, cada uno dice una cosa. Digo, mira, pues el Código Civil durante el plazo en el que se preste el servicio también. Con lo cual yo digo, mira, macho, pues mínimo 10 años y de ahí para arriba. Porque es que si no es imposible, es imposible. Yo nunca diría 5 años, porque al final luego ves otra regulación y te acabas pillando los dedos. Con lo cual mi consejo para vosotros es que mínimo 10 años. O si estamos hablando de prestación de servicios, pues por lógica, evidentemente, siempre mientras que dure la prestación de servicios. Siempre. Y luego, si se finaliza la prestación de servicio, pues hay que seguir conservándolo porque, como sabéis, al final un contrato de prestación de servicios siempre tiene obligaciones más allá de la terminación. Pues, por ejemplo, la legislación, o sea, el arbitraje, si habéis pactado arbitraje, o la obligación de confidencialidad, que normalmente siempre se extiende más allá de la terminación del contrato, con lo cual, bueno, pues al final lleva a la conclusión de que bastante tiempo, ¿no? Bueno, la normativa contempla sanciones administrativas para todas aquellas plataformas que no cumplan con los requisitos normativos, con lo cual, bueno, pues muy importante, si queréis montar una plataforma de este tipo, cumplir con el reglamento, ¿vale? Que será de aplicación directa. Y otro tipo de obligaciones, bueno, pues la plataforma tiene obligación de comunicar anualmente a la CNMV y con carácter confidencial, evidentemente, los proyectos de financiación participativa que se han financiado a través de la plataforma, un poco pues para llevar para que la autoridad supervisora pueda llevar a un registro o una valoración, bueno, pues de todos aquellos proyectos que se han llevado a cabo. Y también hay que inscribirse en el registro esto lo impone el reglamento, ¿vale? De la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que es la AEVM, Autoridad Europea de Valores y Mercados, por sus siglas en inglés, conocida como ESMA, European Securities Market Authority, que es, al final, ESMA es el supervisor a nivel europeo, ¿vale? Por encima de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, tenemos en el ámbito español la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por encima de la Comisión pues tenemos a ESMA, ¿vale? Que sería el mismo organismo que desempeña bueno, pues, las mismas funciones pero a nivel europeo. Y que, bueno, pues que también produce bastante normativa, pues, dicho sea de paso. Y bueno, básicamente yo creo que no me pasa de tiempo. Esta es un poco la presentación que os tenía preparada. Espero que os haya sido muy interesante y bueno, yo el tiempo que queda lo reservo a dudas, preguntas y lo que queráis sacarme. Sí, Gonzalo, han puesto varias preguntas en el chat de preguntas y respuestas, te las formulo, ¿vale? Genial. ¿Prefieres que la hagamos todas juntas o una por una? Como quieras, una por una, si quieres. Vale. La primera la realiza Luis Flavio Molín y nos pregunta si podría hacerse el proyecto de financiación participativa siendo el promotor una cooperativa de vivienda. Entiendo que se refiere si a la figura del promotor tiene que tener alguna característica concreta o incluso puede ser persona física. Sí, la ley habla de personas físicas o personas jurídicas, ¿vale? Con lo cual, cualquier fórmula admitida en derecho que entre dentro de la categoría de persona jurídica, plenamente válida, ¿vale? Por supuesto. Incluso como os decía, vosotros como particulares, ¿vale? Se habla de persona física o jurídica. Después tenemos preguntas de Francisco José Plaza Guerrero. Nos pregunta si la ley limita posibles conflictos de intereses que se puedan crear entre los agentes intervinientes.
nos pone un ejemplo. Si los socios de la propia plataforma de financiación participativa pueden actuar o pueden participar como promotores o como inversores en su propia plataforma. Sí, pues mira, me río porque lo vi el otro día en el reglamento que habla efectivamente de eso. Es un punto muy bien traído por Luis, ¿no? Creo que era. Habla precisamente de los conflictos de interés. Efectivamente, se regulan en la normativa y claro, y hay que adoptar una serie de cautelas, bueno, pues para adoptar, pues para evitar, mejor dicho, para evitar este tipo de situaciones que pueden darse, ¿vale? La normativa europea, bueno, y también la nacional, pero sobre todo el legislador europeo es muy dado a siempre hablar de conflictos de interés, muchas veces en exceso, desde mi punto de vista, ¿vale? Es un término que utiliza en demasía, la verdad, porque al final, bueno, pues también es muy ambiguo, o sea, es difícil también llevarlo al terreno concreto, ¿vale? Pero sí, deben adoptarse una serie de cautelas y procedimientos para evitar este tipo de situaciones. Y por último, nos pregunta también Francisco José Plaza si existe obligación de hacer auditorías anuales por parte de las empresas de financiación participativa, porque por lo visto ha estado viendo, bicheando y en la CMNV todas tienen auditorías hechas. Sí, a ver, al final es una fórmula de, bueno, pues también de, exacto, de ofrecer una garantía también a los inversores, ¿no? Que van a poner dinero a través de ese sistema, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues deben cumplir una serie de requisitos de cumplimiento normativo, no como un mercado regulado, pero bueno, pues unos mínimos, ¿no? Por así decirlo. Y recurrir a la figura del auditor externo, bueno, pues es uno de ellos porque así garantiza, bueno, pues que también un auditor externo garantiza que estás cumpliendo con la normativa o te dice, oye, mira, te falta por cumplir esto, tienes que adoptar esta medida, etcétera, etcétera. Vale, Francisco José Plaza, si quieres, Francisco, puedes habilitar levantar la mano y te habilito el micrófono porque estás haciendo más preguntas. Ah, vale, que no tiene micro. Bueno, te hago la pregunta, Gonzalo. Dice, respecto a la experiencia en el sector financiero que exige, ¿hay tasado un número de años o currículum o es la CMNV la que decide un poco de forma discrecional? Sí, no hay un número de años concreto, o sea, es al final, bueno, pues lo mismo que si quisierais montar una empresa de servicios de inversión, ¿vale? Es al final acreditar que bueno, pues que el miembro del órgano de administración, ya sea administrador mancomunado, solidario o miembro del consejo, bueno, pues tiene una experiencia relevante, ¿vale? Evidentemente no estamos hablando de un año o dos, ¿no? Sino, bueno, pues una persona con una trayectoria profesional, bueno, pues ya un poco larga, ¿vale? En el sector financiero. Bueno, es una cosa que podría parecer subjetiva, ¿vale? Porque al final, bueno, pues evidentemente la ley no dice tiene que haber trabajado en este banco, por ejemplo, o este número de años, etcétera, etcétera, ¿no? No te dice eso. Sino, bueno, pues que tenga experiencia, que tenga honorabilidad, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, que no haya sido sancionado, que tenga una buena reputación en el sector, etcétera, etcétera. Y efectivamente esa experiencia, esa honorabilidad lo valora la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el momento en el que vaya a obtener autorización, ¿vale? A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado en tenemos que, el portfolio que os comentaba anteriormente Nuria cuando me ha presentado, bueno, pues tenemos que constituir una sociedad de valores y al final es un poco el mismo proceso, ¿vale? Tenemos que pasar una autorización ante CNMV, el órgano de administración pues debe estar integrado por profesionales del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues se aportan los currículums, pues el mío en mi caso, para mi caso concreto, por ejemplo, y la CNMV no me dice, pues tiene que haber trabajado 5 años o 15, ¿no? Y no, simplemente valora que se tiene una experiencia larga en el sector financiero y básicamente eso, ¿no? Vale, te da las gracias, Francisco. Pues no hay más preguntas y yo creo que bueno, hemos cumplido con el tiempo y sin más, pues de nuevo quería agradecerte, Gonzalo, que nos haya dado esta excelente exposición y también a los intervinientes que han estado hoy animados y se agradece,
Nada, mil gracias a vosotros por contar conmigo, un verdadero placer y nada, encantado de que contéis conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buenas tardes.